Señor, gracias porque has sido bueno hasta el día de hoy, porque nos has amado con amor eterno. Gracias porque tu fidelidad permanece para siempre, porque tu gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Gracias sobre gracia. Tu gracia ha sobreabundado en cada uno de nosotros. Estamos aquí parados por tu gracia. Estamos aquí y seguimos adelante por tu gracia, Jesús. Te damos gracias porque hasta el día de hoy hemos podido ver esa manifestación de tu amor. Gracias por tu palabra revelada, Señor, que ha llegado y ha nutrido, Señor, nuestro espíritu, ha renovado nuestra mente y nuestra fe se ha desarrollado en el nombre de Jesús para mover montañas aquí en la tierra. Te honramos, maravilloso Rey, maravilloso Señor. Efesios 1:17 dice que hay espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. En el nombre de Jesús, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia, Señor, los santos en Cristo Jesús. Te damos gracias porque tenemos la mente de Cristo, pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús operamos y actuamos como Cristo en la tierra, en el nombre de Jesús. Y donde quiera que vamos nosotros, ahí va Cristo juntamente con nosotros, en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú revelando tu palabra, hablándonos en esta noche, instruyéndonos, Señor. Así como Jesús instruyó a sus discípulos, Espíritu de Dios, tú nos instruyes a nosotros. En el nombre de Jesús nos capacitas, nos preparas, en el nombre de Jesús, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te honramos, precioso Espíritu de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Todo pensamiento natural lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo. Derribamos todo argumento, Señor, que se levanta contra el conocimiento tuyo, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu, seas tú más y menos yo. Yo fluyo, contribuyo contigo, Señor. Oigo la voz del buen pastor en esta noche, en el nombre de Jesús, y retransmito lo que el buen pastor me dice, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de los diferentes y distintos países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Cada país de habla hispana, donde en un momento dado nos van a ver a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara, la iglesia y Ministerios Palabra Fe Jalisco también. Estamos transmitiendo en vivo en este momento desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Tlaquepaque, Jalisco, en el país México. Acá uno de los países que nos van a ver a través de estos medios, pero también a través de nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. También se la recomendamos, donde están cada una de nuestras enseñanzas de manera seriada en listas de reproducción. Usted puede ser edificado en el nombre de Jesús, escuchando la palabra, instruyéndose como buen soldado de Jesucristo. Así es que de los diferentes países donde nos ven, sea de América, sea de España, o sea de los Estados Unidos de Norteamérica, hermanos hispanos, Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Y en esta noche el Espíritu Santo tiene una palabra para ustedes. Muy bien, pues vamos y continuamos con el seminario de Sanidad y Milagros. Vamos a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1, dice la palabra así: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, pues ese es el texto base que estamos utilizando. Autoridad dada por Jesús. Sí, autoridad delegada por Jesús. ¿Contra quién? Principalmente contra le dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Significa que tenía autoridad sobre Satanás. Tenía autoridad sobre los demonios. Tenía autoridad sobre los espíritus de enfermedad. Y tenía autoridad sobre todo espíritu inmundo.
principalmente para que lo echara fuera a las personas, ¿ok? Pero también esa autoridad representaba que también era para sanar a los enfermos, por lo cual el día de mañana a las 5 aquí en la iglesia Faith Power Guadalajara, a las 5 de la tarde, sábado 29, 5 de la tarde vamos a estar aquí y vamos a salir a los diferentes lugares de esta ciudad para llevar la palabra, establecer el reino de Jesús y sanar a los enfermos, echar fuera a los espíritus inmundos. Ese es el objetivo de este seminario. No nada más es teórico, es práctico. Debemos de practicar la sanidad, debemos practicar los milagros, porque el Espíritu Santo lo único que anhela, desea para cada creyente, para cada oyente, es que fluya con Él, contribuya con Él. No existe unas personas especiales que el Espíritu Santo usa como especiales. Para Dios no. Dios usa y hace especial al que realmente se dispone a ser esa persona, ese vaso útil que pueda servir a Cristo. Así es, somos el cuerpo y tenemos que hacer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que la cabeza piensa, hace y dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como cuerpo de Cristo? Actuar como Cristo cuando hace 2000 años anduvo sobre la tierra. En sus últimos 3 años, que son los 3 años de ministerio que tuvo el Señor, literalmente nosotros debemos de ejercer y actuar exactamente como Jesús, porque somos su cuerpo. No puede el cuerpo actuar diferente a la cabeza, ¿verdad? Ok, vimos las diferentes maneras en que podemos ministrar a los enfermos para que se vean sanidad y milagros, ok. Entonces, toda persona que cree que tiene la autoridad de Jesús y el poder del Espíritu Santo, no hay ni un obstáculo para que cuando ore por un enfermo se vea milagros creativos del poder del Espíritu Santo, porque ya hemos entendido que no somos nosotros, sino es Cristo Jesús haciendo las obras del Padre a través, por el poder del Espíritu Santo y a través de estos vasos que nos disponemos a contribuir con Jesucristo para hacer su obra aquí en la tierra, establecer el reino que ya fue conquistado por Cristo Jesús. Satanás fue derrotado, ahora nosotros tenemos que venir simple y sencillamente a tomar posesión de la tierra que el Señor ya conquistó por nosotros, ¿ok? Debemos demostrar esa autoridad. No podemos permitir que Satanás siga enfermando, siga destruyendo personas, sea con virus, sea con enfermedades, etcétera, etcétera. Óigame, hay infinidad de enfermedades ahorita y nuevos que están saliendo y nuevos que están inventando también. Va a acabarla, o sea, no nada más no nada más se conformaron con las enfermedades que venían del sistema, ¿cómo se dice? De lo que es ecológico, pues. No nada más se conformaron con eso, todavía se atrevieron a andar construyendo algunas o inventando algunas, ¿no? El ser humano, muchas veces, a veces pensamos que el ser humano fue creado por Dios y luego se quiere autodestruir, ¿no? ¿Quién inventó las bombas biológicas? ¿Se ha escuchado bombas biológicas, verdad? ¿Las inventa para qué? Para destruir gente, destruir a la humanidad. Qué irracional de repente a veces es el ser humano, ¿no? En general los que no tienen a Cristo estamos hablando, ¿ok? Ok, entonces ya no necesitamos que venga un evangelista, no, ¿verdad? Porque Dios va a usar a usted para que usted vaya y se vean los milagros y las sanidades que se ven en cualquier persona a nivel internacional. Ya no existen unos super especiales como Benny Hinn u otras personas como Catherine Kuhlman. No tenemos por qué seguir a un nombre, fíjese, esto es muy importante. No debemos de poner la mirada en un nombre porque Dios lo usa. Porque para que Dios haya usado a ese hombre tenía que verse dispuesto y haber contribuido y haber creído en la sanidad y los milagros en el poder de Dios. En otras palabras, yo no puedo poner la mirada en un hombre que Dios usa, porque ese hombre fue usado porque se dispuso a contribuir con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y a creer en el poder, en la sanidad y en los milagros. En otras palabras, lo que yo le quiero decir es que usted no tiene por qué admirar a una persona cuando usted puede ser lo mismo que esa persona. Eso es lo que estamos viendo de acuerdo a la palabra de Dios.
Y la gente se impresiona, ¿no? Que tal predicador, es que se levantaron paralíticos. Bueno, usted también lo puede hacer. Nosotros lo podemos hacer. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, practicar respecto a la sanidad y los milagros y ejercer fe, la misma fe de Cristo Jesús, ejercerla en ese tiempo como su cuerpo. Ahora, como el cuerpo de Cristo operando con la misma autoridad, el mismo poder y el mismo señorío de Jesús cuando anduvo durante 3 años sobre la tierra. Los espíritus inmundos huían de Jesús. Le tenían miedo a Jesús. ¿Sabe que los espíritus inmundos le tenían miedo a Jesús? Aquellos espíritus que entraban, no nos envíes al abismo, que le dijeron, no nos envíes. ¿A dónde los envió el Señor? En un hato de cerdos, que se precipitaron al agua y por obviedad se fueron al abismo también. Ok, entonces los espíritus huían de Jesús, le tenían miedo a Jesús. Y también lo podemos ver también en el apóstol Pablo, lo mismo sucedió. Ellos los echaban fuera a las personas. Había una autoridad, entendían la autoridad de ellos. Ok, y esa misma autoridad ya la tenemos nosotros. Ok, pues hay diferentes maneras. ¿Qué vimos? Imposición de manos, ¿verdad? Imposición de manos con ungiendo con aceite. ¿Qué más vimos? Ok, bueno, imponiendo las manos, ungiéndoles con aceite. Y aquí tengo otra que se llama ordenándole a la montaña, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sin imponer las manos. Bueno, el tercero es ordenándole a la montaña sin imponer las manos. Es decir, ordenándole a la enfermedad que salga, ¿ok? ¿Cuál fue lo otro? Mandando que efectúen actos de fe. Recuerda el caso de los 10 leprosos, vayan y preséntense con el sacerdote. Mandándoles, vayan y preséntense con el sacerdote, y ese acto de fe hizo que recibieran el milagro. La mujer sirofenicia también lo mismo. Ese es el número 4, ¿ok? En el 5 podemos ver también dándole una orden, pero no a la enfermedad, sino dando una orden al enfermo, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí lo recuerda eso? Vamos a ver, vimos el caso en la hija de Jairo, ¿recuerda? Niña, a ti te digo, levántate, estaba muerta. Pero le ordenó al espíritu humano que se levantara. Lo mismo podemos ver también en Lucas capítulo 7. La hija de Jairo, ¿quién fue el que la resucitó? Jesucristo, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro caso. En Lucas capítulo 7. Vamos a ver otro caso. Dice, cuando llegó, Lucas capítulo 7, versículo del 12 al 14, ¿ok? Al 15 más bien. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Era una catástrofe eso. Había muerto ¿quién? El esposo, y ahora había muerto ¿quién? Su único hijo. ¿No era algo feo? Su esposo y luego su único hijo. Y cuando el Señor la vio, dice el 13, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí viene la compasión, nuevamente, la compasión de Cristo Jesús que debe estar en todo creyente, ¿ok? La compasión de Jesús que debe estar en nosotros para poder salir a las calles a establecer el reino, liberar a los oprimidos por el diablo, sanar a los enfermos, predicarles el evangelio del reino para que salgan de las tinieblas y entren al reino de Jesús. Eso es lo que nosotros, esa misma compasión debe de haber. Los de algunas religiones por ahí andan alegando
si es el evangelio correcto, la iglesia correcta. Es que nosotros somos la iglesia que Cristo estableció y nunca salen a las calles a orar por los enfermos. Yo no entiendo cómo. Hay por ahí discutiendo, es que nosotros somos la iglesia de Cristo porque venimos de Pedro. ¿Ha escuchado eso? Pero nunca los ve por las calles orando por los enfermos. En otras palabras, no conocen a Cristo, no conocen la autoridad, no conocen el poder, no son la iglesia. Sencillo. Ok, la iglesia es el grupo de creyentes nacidos de nuevo, seguidores de Jesús, que vienen a tomar posesión del reino que Jesús ya conquistó por nosotros, sanando a los enfermos, predicando el reino, liberando a los oprimidos por el diablo. ¿Ok? Todo eso es la iglesia de Cristo. Si alguien no realiza esas funciones o no cree que puede hacer esas funciones, pues no es la iglesia de Cristo. Lucas 7:13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, ¿cómo? Levántate. ¿Cómo va a hacer usted para resucitar un muerto? ¿Qué va a hacer? Ya le di 2 ejemplos, le dije a Jairo, y ahora ¿quién más? Estamos hablando del hijo de una mujer viuda. En los 2 casos Jesús les habló a los espíritus de ellos. ¿Qué le dijo en este caso? Joven. Pero ¿cómo? La gente, imagínense lo que llevaban cargando el féretro. Está loco este hombre, ¿cómo le va a hablar si está muerto? ¿Por qué le habla a él? No le habló al espíritu de muerte que saliera, solamente le habló al espíritu humano. Y cuando le habló al espíritu humano, ¿qué cree? El espíritu humano, había tanta autoridad en Jesús que el espíritu humano tenía que volver a regresar al cuerpo. Joven, a ti te digo, levántate. No lo tocó a él físicamente, tocó solamente el féretro, pero estableció que cree en el mundo espiritual. La voz de Jesús tenía tanta autoridad y tanto poder que tenía que obedecer el mundo espiritual y se alineaba a la voz de Jesús. Por eso cuando usted le hable al muertito, ¿sí se anima a hablarle a un muertito? ¿Me lo promete? Ok, pues el día de hoy a la funeraria más cerca de su casa, por favor va, toque el féretro, le dice a la familia: vengo a orar por tu familiar para que resucite. Y si la familia cree y le dice: está bien, ¿qué cree? Esta viuda creyó en la misericordia de Jesús. Cuando le dijo: mujer, no llores. ¿Sí se anima a ir a un funeral? ¿Sí? Va a decir: qué vergüenza, pastor, qué vergüenza. Si va a ser así, mi hermano, olvídese, mejor ni vaya. Olvídese de la autoridad que le dio Cristo. Muy bien. Entonces, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el joven? Se levantó el que había muerto. Se levantó el muertito, no se levantó. Y no nada más se levantó, sino que comenzó a hablar, imagínense. Y se lo dio a su madre. Esa es la misericordia de Jesús. Ese es el poder del Espíritu Santo operando en Cristo Jesús. Es el mismo poder y la misma unción que tenemos nosotros como el cuerpo de Cristo. Tanto la cabeza está tan ungida como cualquier parte, por más mínima que sea, del cuerpo de Jesús estaba ungido. La unción de Jesús se nos retransmite a nosotros, se nos retransmitió a nosotros cuando lo recibimos y decidimos formar parte de ese cuerpo maravilloso que es el cuerpo de Jesús. Por eso estamos ungidos nosotros. Somos ungidos por eso, porque Cristo Jesús está en nosotros. Y la unción del Espíritu Santo, con esa misma unción ejercemos autoridad y muertitos se van a levantar. Y hermano, yo creo porque muertos se van a resucitar cuando los ministre. Y no voy a cesar cada vez que tengo oportunidad de ministrar a los muertitos. ¿Por qué usted sí puede creer que alguien puede sanar de una enfermedad? Cuando alguien sana de un asma, ¿qué fue lo que sucedió? Dígame. Las vías respiratorias, ¿qué fue lo que hicieron? Se reconstruyeron. Literalmente, en otras palabras, ya estaban disfuncionales. ¿Qué pasa cuando alguien sana, por ejemplo, de cáncer? Desaparecen esos quistes o esas células alteradas, literalmente desaparecen. Personas que han estado al borde de la muerte
totalmente impregnados de enfermedades, ya casi que tenían podridas sus órganos internos. Y Dios les puso órganos nuevos, el Señor les puso órganos nuevos, literalmente resucitaron entre los muertos. ¿Por qué sí podemos creer que hay un órgano nuevo y por qué no podemos creer que alguien que murió físicamente, nuevamente el espíritu vuelva al cuerpo? ¿Cómo le vamos a decir? A ti te digo, Filomeno, levántate ahora en el nombre de Jesús. ¿Así le va a decir? Bueno, se llama Filomeno, el amigo, ¿no? Nuestro amigo. Ok. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Y qué pasa? Dice que todos tuvieron miedo. Esa parte es que todos se espantaron. Dice que tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y no nada más dijeron eso, sino también dice: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Imagínense a alguien que resucitó un muerto. Está impresionante. El hermano Smith Wigglesworth, un inglés, por allá en la década, en la primera, segunda, creo que segunda década del siglo pasado, levantó aproximadamente 20 muertos. Pero ¿qué cree? Este hombre era tan atrevido, a él no le importaba lo que la gente decía, no le daba vergüenza, agarraba al muertito y le decía: sálganse los incrédulos, órale, si se va a quedar alguien que es la madre, déjeme solo. Y agarraba al que ya tenían en el féretro, lo agarraba de aquí, lo levantaba y lo ponía frente a la pared y empezaba a hablarle: levántate en el nombre de Jesús, cobra vida en el nombre de Jesús, regresa espíritu a este cuerpo. ¿Y qué cree? 20 resucitaron. ¿Por qué resucitaron? Porque se atrevió a sacar a la gente fuera y a ministrar a ese muerto. De tal manera que sacó literalmente del cajón, de la caja o de la cama donde estaba el muerto, literalmente lo agarró y los ponía frente a la pared. Este hombre era un hombre bien atrevido. Por eso resucitaron 20 muertos. Porque es lo mismo, todo se ejercita. Todo es un ejercicio, todo es una práctica en Cristo Jesús. Si practicamos mucho la sanidad a los enfermos, ¿qué creen? No se nos va a dificultar. Para sanar a un enfermo no se nos dificulta. Ahora, ¿por qué se nos puede dificultar resucitar a un muerto? Porque no lo hemos practicado o no lo practicamos, es todo. Si usted fuera y fuéramos nosotros tan atrevidos como Smith Wigglesworth, créalo que ya hubieran resucitado varios muertos. Es todo lo que tenemos que hacer, ser atrevidos. Creer que tenemos ya la misma unción de Jesús, que el poder del Espíritu Santo ya lo tenemos y que ya podemos ejercer esa autoridad en Cristo Jesús. ¿Ok? Usted se preguntará: pero fue Jesús el que lo resucitó. Bueno, vayamos a ver un discípulo de Jesús. Mire, ahora vamos a ver el caso de... Estamos en Lucas capítulo 7, ¿verdad? Ahora vamos a ver Hechos capítulo 9 y vamos a ver ahora al apóstol Pedro haciendo e imitando a su maestro, para que vea que no nada más fue Jesús. Es que Jesús hacía todo eso porque era Dios. Jesús nunca lo hizo como Dios, Jesús lo hizo como el Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Así lo hizo Jesús. Ok, vamos a Hechos capítulo 9. Versículo 36. Hechos 9, 36. ¿Ya lo tienen listo? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó. ¿Y qué pasó? Murió. Toda enfermedad literalmente nos lleva ¿a qué? A la muerte. Yo no entiendo cómo muchos hermanos cristianos evangélicos dicen que la enfermedad es para la gloria de Dios, o que Dios permite las enfermedades para glorificarse, o que la enfermedad es una instrucción o enseñanza, es para que a moldear el carácter de la gente. Yo no entiendo por qué lo dicen. Porque toda enfermedad te lleva a la muerte. Dios no puede tratar con una enfermedad para que se mueran luego. No puede ser así. Dios, utilizando las tinieblas para un propósito de sus hijos, no puede ser así. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice?
Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ¿dónde? En Lida. ¿Ok? Pedro estaba en Lida, y en la ciudad de Jope fue donde se murió esta mujer llamada Dorcas o Tabita. ¿Ok? ¿Qué hicieron los discípulos? Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Se recuerda el caso del centurión romano que fue con Jesús, y primeramente envió servidores para que fueran por Jesús, para que orara por su ¿cómo se dice? Su servidor, su esclavo, como usted le quiera llamar, ¿no? ¿Recuerdan que mandaron por Jesús? Mandaron gente por Jesús. Cuando murió la hija de Jairo, mandaron por Jesús. Y ahora, como Jesús ya no estaba sobre la tierra, o sea, ya no podían mandar por Jesús, porque Jesús ya había sido sacrificado en la cruz, porque Jesucristo ya había ascendido al cielo. Entonces, como ya no tenían a Jesús, ¿a quién tenían que acudir? Dígame. ¿A quién acudían? Pues a una parte del cuerpo de Jesús que se había quedado en la tierra. ¿Quiénes son? En este caso era el apóstol Pedro. Y ahora, ¿quién es el cuerpo de Cristo que está ahora en la tierra? Es usted. La gente debe acudir a nosotros. ¿Ok? Debe acudir a ti, amigo que me ves por internet. La gente va a acudir a ti para que tú ores por ellos, para que resucites a los muertos. ¿Ok? Entendemos que primero iban por Jesús cuando estaba vivo. Ahora, como Jesús ya no estaba, tenían que ir ¿por quién? Por los que Jesucristo había instruido, había discipulado, había entrenado, para que actuaran igual que Él aquí en la tierra. Y como Lida estaba cerca, dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, dice el 39, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué hizo principalmente? Quitó la bola de incrédulos que estaban ahí, ¿ok? Todos los incrédulos los sacó. Eso es importante. Nunca ore por un muerto si va a dejar a la bola de incrédulos ahí. Hasta los mitoteros que andan ahí nada más a ver si es cierto que va a resucitar, sáquelos. Entonces, levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía. Mira, Dorcas, todo lo que hacía con nosotras las mujeres. Dorcas nos ayudaba en todo. Mira, era una mujer espléndida. Era una mujer que trabajaba juntamente con nosotros. Imagínense, trabajaba para el reino de Jesús. Pero ¿qué estaban haciendo las mujeres? Llorando. ¿Qué estaba denotando eso? Incredulidad. Y diciendo que lloraban porque ya no iba a volver a la vida. Dorcas o Tabita, ¿ok? Entonces, sacando a todos. ¿Por qué los sacó a todos? Porque lloraban. Siempre que vea al familiar llorando, sáquelo. Nunca ore enfrente de él, ¿ok? Sacando a todos, Pedro se puso a rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo. ¿Qué dijo? Volvió al cuerpo de la persona muerta y le habló ¿a quién? A la persona. ¿Qué le dijo? Tabita, levántate. ¿Se va a atrever a hacerlo usted? Pues ya tiene. ¿Cuántos casos le he dicho? 3. 2 por Jesús y 1 por el apóstol Pedro. ¿Qué les habló? A las personas. Siempre en los casos de las personas muertas hay que hablarle a la persona muerta que se levante. ¿Ok? Tabita, levántate. ¿Y qué pasó? Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. La parte de los milagros, o los milagros literalmente para que la gente crea en el Señor. ¿Cómo se va a diferenciar usted de los testigos de Jehová? ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Que los testigos de Jehová andan casa por casa, pero no sanan a ni un enfermo. No se ve el poder del Espíritu Santo.
Porque ellos dicen que ya no existen esos milagros. Mira qué casualidad. Resulta que las iglesias de ellos se llaman el reino de los testigos de Jehová. Cuando se enfermó nuestra hija, no le dijimos a ni un familiar, ni a la suegra, ni a la mamá, a nadie. Porque todo el mundo la iban a tratar como una niña pobrecita, está enferma, tiene epilepsia, hay que darle un trato especial porque es una niña especial. O sea, tenía epilepsia, Melanie. ¿Y qué cree? A ni un familiar le dijimos. Todo lo mantuvimos, digo, por si nos van a ver o nos están viendo, todo lo mantuvimos hasta que se manifestó la sanidad en ella. ¿Por qué? Porque esa influencia de nuestra familia, la influencia de nuestra familia iba a contaminar a lo mejor nuestra fe, que el Señor la iba a manifestar su poder sanador sobre la vida de Melanie, ¿ok? Por eso siempre saque a los incrédulos, esos que están llorando aunque le dé pena. Si están llorando significa que están llorando porque ya no tienen, ya están resignados a que ya está muerta. ¿Sí me entiende? El que está llorando, ¿qué cree? Está diciendo, ya se murió, ya no la voy a volver a ver, por eso lloran. Pero si creyeran que fueran a resucitar, ¿llorara? Dígame, usted piénselo, ¿lloraría? No, porque en este momento va a venir Pedro, o va a venir Sergio, o va a venir Clodomiro, y la va a resucitar. Por eso no lloro, porque va a resucitar. ¿Por qué llora la gente? Porque no cree que va a resucitar. Entonces a esos llorones van para afuera. Entonces, un caso más donde le habló a quién, mencionó el nombre de la persona muerta. Estamos hablando no nada más, o sea, ¿por qué estamos mencionando a los muertos? Dígame usted. O resurrección de muertos, ¿por qué? Porque un muerto también tiene disfuncionales sus órganos. Si resucitó entre los muertos significa que le fueron puestos órganos nuevos. Y los órganos vinieron solamente por hablarle al espíritu que regresara, porque ya no respiraba, sus pulmones no servían. ¿Qué otras partes del cuerpo cuando ya no hay circulación de la sangre, se dañan muchos órganos? Unas horas que dura una persona muerta se dañan muchos órganos. En lo que fueron por Pedro a la otra ciudad, imagínense cuántas horas pasaron. No sabemos, pero debieron haber sido varias horas. Ok, un caso más que vimos que le dijo, levántate, Tabita, levántate. ¿Y qué pasó? Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Entendemos ahí? Él le dio la mano, la levantó y llamando a los santos, a las viudas, la presentó viva. ¿Quiénes eran los santos? Pues eran todos los seguidores de Jesús de aquella época, los feligreses, los que seguían a Jesús, los creyentes, los cristianos. Ok, entonces dice que muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron en el Señor. Ya vemos otro caso. Vamos a ver un paralítico, Juan capítulo 5, versículo 8. Libro de Juan capítulo 5, versículo. ¿Cuál es la historia? Si usted lee el versículo 1, dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y dice que en Jerusalén había cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Realmente era una leyenda judía, eso de que bajaba un ángel. No porque sea en la Biblia significa que sea verdad, ¿me entiende? Dice, porque el ángel descendía tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua. De antemano algunas Biblias no traen el versículo 4. No viene el versículo 4 en los manuscritos más antiguos. Lo que quiere decir que sí había una leyenda judía que supuestamente venía un ángel y que sanaba a la gente, ¿no? En ese estanque. Ok. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos? 38 años, imagínense.
Por eso no hay imposibilidad para alguien que tenga tantos años en cama. No hay una imposibilidad para que no pueda usted sanarlo por el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo. Así le dijo: ¿quieres ser sano? Fíjese, mucha gente ahorita, aún incluyendo el pueblo de Dios, desafortunadamente entre los evangélicos, muchas veces le preguntan a Dios: Señor, ¿quieres sanarme? Pero aquí es al revés. Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Imagínense cuando alguien le pregunta: Señor, ¿realmente quieres sanarme? ¿Es tu voluntad que yo sane? ¿Qué le contestaría Jesús? Es al revés. ¿Quieres realmente ser sano? Jesús, en otras palabras, voltea la pregunta. Ya no debemos de preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad que yo sea sano? No, porque Él nos va a contestar: ¿realmente tú quieres ser sano? O sea, el problema no es mío, yo te sano. El problema eres tú que no crees. Por eso digo: ¿tú quieres ser sano? ¿Entendemos? Todo lo contrario con lo que piensa el pueblo evangélico. Un porcentaje del pueblo evangélico están un poquito atrasados de noticias en ese sentido. Bueno, lo decimos con todo respeto, ¿no? Hay un poco de ignorancia en ese sentido, porque le preguntan a Dios: ¿es tu voluntad que yo sane, Señor? Por eso, cuando ministremos sanidad y milagros, vamos a ver realmente sanidad y milagros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el problema de que será la voluntad de Dios que sane o no será la voluntad del Señor. ¿Quiere realmente sanar a esta persona? O sea, ya no le podemos preguntar eso, porque es al revés. El Señor le va a preguntar a la persona: ¿realmente quiere ser sano? Siempre usted pregúntele a la gente. O sea, primero le tiene que decir: bueno, Dios te quiere sanar, o Dios quiere manifestar su poder sanador para librarte de la enfermedad. Pero ahora la pregunta es: ¿tú quieres ser sano? Eso es lo que nosotros debemos preguntar a la gente: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo soy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo al enfermo? Levántate. Le da una orden, ¿recuerda? Le da una orden: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es decir, Jesús no le dijo, no le habló a la enfermedad. ¿Se ha dado cuenta? Era paralítico, no le habló: parálisis, ahora sal de ese cuerpo, espíritu de parálisis, o sea, espíritu de enfermedad. No le dijo nada de eso. ¿Por qué? Solamente le dio la orden ¿a quién? Al enfermo. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasó? Y al instante que el hombre fue sanado. 38 años paralítico, mi hermano. Y al parecer creo que era de nacimiento, ¿no? No dice exactamente, dice que hacía de 38 años que estaba enfermo. Impresionante, 38 años paralítico. Y en un instante Jesús lo sanó. Pero la manera en que lo sanó no fue imponiéndole manos, no fue ungiéndole con aceite. La manera en que lo sanó solamente dijo: ahora tú levántate. Y es tiempo que tú te levantes. Ya no depende de mí. ¿Realmente quieres ser sano? Pues levántate. Muchas veces usted va a ministrar al enfermo así: ¿quieres ser sano? Pues levántate, es todo. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Ok? ¿Se ha dado cuenta que no todo es imposición de manos? No todo es hablarle espíritu de invalidez, sal de ese hombre. O sea, no. ¿Por qué? Porque hay una autoridad manifiesta, hay un poder manifiesto del Espíritu Santo que está haciendo la obra solamente porque la persona crea que cuando tú leas una palabra, ella va a sanar. En muchos de los casos le vamos a decir a la persona: a ver, levántate ya de esa silla, sé sano, levántate. Y vamos a ver los milagros, porque es una manera en que operó el Espíritu Santo a través de Jesucristo, a través del apóstol Pablo, a través del apóstol Pedro. ¿Ok? ¿Sí entendemos ahí? Juan capítulo 5, versículo 8. Levántate, toma tu lecho ahí. Hechos capítulo 3. Jesús no nada más lo hizo porque era Dios, sino lo hizo porque estaba ungido por el Espíritu Santo, y también sus discípulos lo hicieron. Hechos capítulo 3, dice el versículo 1:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Este sí tenía un problema de que había nacido cojo, paralítico, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuevamente, ¿qué le dice al paralítico? Tú, levántate y anda. ¿Se da cuenta? Levántate y anda. Levántate y anda. Versículo 7. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Aquí podemos ver una pequeña variante nada más. Levántate, anda, pero Pedro le dio una simple ayuda para que ejerciera esa fe. Lo tomó de la mano y lo levantó, ¿ok? ¿Se da cuenta que hay una pequeña variante? Una pequeña variante, no como Jesucristo: levántate, toma tu lecho y anda. Le dio una orden a la persona. ¿Y qué hizo la persona? Se levantó y anduvo, se le firmaron sus pies. Y acá una pequeña variante: levántate y anda. ¿Y qué hizo? Pedro dice que lo tomó de la mano derecha, le levantó y al momento se le firmaron los pies. Le ayudó a ejercer esa fe, para que usted me entienda. Y saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Una persona que era paralítico de nacimiento, ¿cómo podía saltar, brincar y alabar a Dios en el templo? Todo eso nosotros lo podemos hacer y lo vamos a ver manifiesto. ¿Ok? Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Es impresionante cómo actúa el poder del Espíritu Santo. Es impresionante cómo podemos ver su poder manifiesto en la tierra. Pero necesitamos conocer las diferentes formas en que operó el Espíritu de Dios, usando no nada más a Jesucristo, sino usando a los discípulos de Jesús. Hechos capítulo 9, y hay muchísimos casos, mire. Hechos capítulo 9. Vamos a leer el versículo. Hechos capítulo 9, otra vez el apóstol Pedro, creo que es el apóstol Pedro. Hechos capítulo 9, versículo 30 y 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Cuántos años tenía? 8 años. ¿Ok? Estaba en cama, paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo, ¿qué le dijo? Te sana. No le dijo: si es la voluntad de Dios, que Dios te va a sanar. No, Jesucristo te sana. Y nuevamente, Jesucristo te sana y le da la orden: levántate. Levántate y haz tu cama. Las mismas palabras que le dio Jesús al hombre de Juan capítulo 5 en el estanque de Betesda. ¿Recuerda? Levántate, toma tu lecho y anda. Las mismas palabras. ¿Por qué Pedro dijo las mismas palabras? Porque era discípulo de Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que decir las mismas palabras? Porque somos discípulos de Cristo Jesús. ¿Ok? Levántate y haz tu cama. ¿Y qué pasó a ese hombre? ¿Le impuso manos? ¿Le habló a la enfermedad? No, solamente levántate, haz tu cama. ¿Que no? Eso deberían de aprender muchos jóvenes, ¿no? Que se levantan por allá a las 12 con el almohadazo pegado acá y luego todavía dejan la cama toda extendida, ¿no? Eso deberían decirle: no, levántate y haz tu cama, por favor, no la dejes toda extendida. Dios mío. Sería bueno practicar con ellos, ¿no? Ok.
Entonces, levántate, haz tu cama. ¿Sí o no? ¿Sí o no se levantó? Sí se levantó. Enseguida se levantó, 8 años paralítico, lo mismo que hizo Jesús, lo hizo ahora Pedro. Entonces no hay imposible si nosotros podemos creer que podemos levantar paralíticos, pero tenemos que practicar. La sanidad a los enfermos se practica. Por eso salimos cada 3 semanas, el día de mañana, sábado, a las 5 de la tarde vamos a salir a sanar a los enfermos. Muchos cristianos se quejan y dicen, es que Dios no me usa a mí porque es un flojo, y en mi rancho le dicen H. En otras palabras, porque es un flojo y no sale a las calles a ministrar a los enfermos. ¿Cómo Dios lo va a usar? Sencillo, ¿no? Digo, para nuestros hermanos argentinos, significa, en otras palabras, que no trabajan para la obra de Dios. Entonces, ¿cómo Dios los va a usar? Y se quejan luego, es que no me usa Dios en la sanidad. Pues nunca ministras a un enfermo. ¿Cómo te va a usar Dios? ¿Entendemos ahí? Así es que usted no espere ver milagros. Cuando ore por un enfermo, es que voy a practicar lo que el pastor me dijo. Voy a orar por un enfermo y ya voy a ver el milagro extraordinario ahí. Pues no, porque esto se practica. Lleva tiempo, dedicación para creer en los milagros de Jesús. ¿Ok? Por eso, si usted nos acompaña el día de mañana, pues usted va a ver los milagros de Jesús. Su mente va a estar capacitada, instruida y habilitada para ver los mismos milagros. Si el pastor lo pone enfermo y se ve un milagro, pues yo también. ¿Me entiende? Ok, entonces levantó Jesús un paralítico, sí. Levantó Pedro un paralítico, sí. Y no nada más uno, el del templo de la Hermosa. Y ahora levantó también a un hombre llamado Eneas que tenía 8 años paralítico. ¿Sí? Pero tenemos que practicar esto. Pedro, ahora, alguien que no anduvo con Jesús, también levantó paralítico, sí. Hechos 14, el apóstol Pablo. Y ya con esto termino, se los prometo. Hechos 14, versículo 8. Y cierto hombre que estaba sentado, ya tiene Hechos 14, 8. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo también de nacimiento, mi hermano, nunca había caminado, que jamás habían dado, dice la palabra. Y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, oyó hablar a ¿quién? Vino la fe porque oyó la predicación de Pablo. Oyendo hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Nosotros vamos a ver la fe en los enfermos. Cuando usted le predique el evangelio, vamos a ver la fe en ellos. Por eso dice que Pablo fijó en él sus ojos. ¿Cómo tenían los ojos este hombre? De fe. Pero si ve una carita medio sonriéndose, así, de esas sonrisas como burlonas, mejor ni lo ministra al cojo o al paralítico. ¿Ok? Viendo que tenía fe para ser sanado, vio sus ojos y vio que tenía fe para ser sanado. Dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Nuevamente da la orden ¿a quién? Al enfermo, no a la enfermedad. ¿Me entiende? ¿Le da la orden a quién? Dígalo usted, al enfermo, no a la enfermedad. Que le quede grabado en su mente. Vamos a dar la orden al enfermo, no a la enfermedad. Porque el enfermo necesita ejercitar esa fe. ¿Ok? Levántate derecho sobre tus pies. ¿Y qué sucedió? Y él saltó y anduvo, cojo, paralítico de nacimiento. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Quién lo hizo? Pedro. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien que no anduvo con Jesús? Pablo. Ya le puse 3 ejemplos. ¿Y ahora quién lo va a hacer? Usted puede decir yo. Amigo de internet, usted diga yo. Si lo hizo Jesús, si lo hizo Pedro, discípulo de Jesús, si lo hizo Pablo, que no fue discípulo de Jesús, entonces yo también lo puedo hacer. ¿Verdad?
¿Y por qué lo vamos a hacer? Por el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que estuvo en el Señor Jesús, el mismo poder que estuvo en Pedro y el mismo poder que estuvo en Pablo. Ahora está sobre mí, por eso ejerzo la autoridad y van a obedecer en el nombre de Jesús. Cuando usted le diga, haz este acto de fe, levántate, anda al paralítico, levántate ahora, anda en el nombre de Jesús. Y el paralítico se va a levantar. ¿Ok? Así es la historia de la iglesia primitiva. Vamos a ver otros casos diferentes el próximo viernes. Póngase, pídemelo, gracias al Señor. Hay muchas formas en que podemos ministrar sanidad para que se vean milagros. Debemos de practicar esto porque es una práctica. Amigo de internet, es una práctica. Practica la sanidad de los enfermos. Ora por los enfermos. Empieza a orar por tus niños, por tu esposa, esposo. Empieza a orar por tus primos, por tu abuela, por tu madre. Agarra parejo con toda la familia. Así le hice yo. Empezaba a orar primero por mis hijas, por mi esposa, y ahí practicaba. Pero hay que practicar ese poder que ya tenemos. Todo aquel que ha recibido a Jesús tiene la autoridad de Jesús. Necesita el poder cuando viene el Espíritu Santo sobre él y comienza a manifestarse en algunos dones, como es el don de diversos géneros de lenguas. Pero eso lo puede recibir cuando escuche nuestra enseñanza que se llama Bautismo con Espíritu Santo. Hay varias en YouTube, amigo de internet, la puedes escuchar. Puedes recibir el bautismo con el Espíritu Santo, puedes hablar en otras lenguas, recibes el poder del Espíritu Santo, tienes la autoridad de Jesús. Entonces no hay nada que impida que se puedan ver milagros en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta maravillosa y preciosa noche que has estado con nosotros, instruyéndonos, ministrándonos, haciéndonos cada día más como es Jesús o como anduvo Jesús sobre la tierra, para practicar las mismas obras de Jesús, porque somos su cuerpo, somos su iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, te honramos, bendecimos tu santo nombre y queremos, lo único que queremos es poder contribuir con la expansión del reino, con la expansión del evangelio, con la toma y posesión de ese terreno que tú ya conquistaste, Señor. Pero ahora vamos a tomar posesión el día de mañana. En el nombre de Jesús vamos a establecer tu reino. Y principados, autoridades de las tinieblas, espíritus inmundos van a huir, van a salir de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Lo creo por fe. Creo que sí va a suceder en el nombre de Jesús. Vamos a llevar un aliento de vida, una luz al que anda en oscuridad, Señor, al que ya no tiene solución, al que la ciencia médica dijo que ya no había solución para su enfermedad. Pero ahora, por la gracia de Jesús, vamos a llevar ese poder, esa unción del Espíritu Santo que va a fluir a través de cada uno de los que nos vamos a disponer nuestra vida y nuestro tiempo para servirte a ti, Señor Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, como dice tu palabra, buscamos primeramente tu reino y tu justicia, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos es añadido, Señor. Por eso ese tiempo lo dedicamos para ti, para honrarte, glorificarte y predicar a este mundo que anda en tinieblas, predicarle acerca de ti, Jesús, que eres un Dios, que estás vivo y que tú deseas venir a la vida de ellos y que tú deseas librarlos y que tú deseas manifestar tu gracia y tu amor en ellos, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Ok, cada persona que vaya por internet reciba a Cristo, haga esta oración y repita conmigo. Para que usted nazca de nuevo y entre al reino de Jesús, necesita hacer esta oración. Dígale, Señor Jesús, recíbalo en su corazón. Diga, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Te sacrificaste por mí llevando toda maldición de pecado, enfermedad, pobreza, ruina y todo lo demás. Ahora por eso yo creo que tú eres mi Salvador y mi Dios, mi único Salvador y mi Dios, que derramó su sangre en esa cruz por mí. Por eso te recibo en mi vida, en mi corazón, para que seas el Señor de mi vida, para que tú señores ahora en mi vida. Seas mi guía, mi maestro aquí en adelante, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por librarme de las tinieblas y trasladarme a tu reino de poder, de gracia y de amor. Soy templo del Espíritu Santo y declaro en el nombre de Jesús que cuando parta esta tierra después de haber cumplido el propósito y largura de años y de días, en el nombre de Jesús, yo estaré y partiré contigo
directamente hasta los lugares celestiales juntamente contigo, Jesús. Amén. Ok, sé sano, sé libre. Órganos nuevos ahora mismo son puestos en esos cuerpos en el nombre de Jesús. Recibe el poder sanador del Espíritu Santo ahora. Reciba vida en esos órganos disfuncionales en el nombre de Jesús. Toda enfermedad sale. A ti te digo que estás en cama, levántate, toma tu lecho y anda. Sé libre en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Él merece la gloria. Él merece la honra. Muy bien, nos vemos próximo viernes. Recuerde, 7:45 transmisiones en vivo. Dios les bendice, Cristo les ama, nosotros también. Y los domingos a las 12 del mediodía igualmente les esperamos por acá. Bendecidos sean.